Si preguntan quién soy. Bueno, me acompaña ya una amiga del Día en 30, podríamos decir columnista, Guadalupe Bruera. Guada, gracias por estar. No, gracias a vos, Nacho, por favor. Un placer tenerte como siempre. Más allá de que sea un encuentro técnico y abocado a la comunidad médica, el que se va a llevar a cabo en el HPR, es de suma importancia en relación a los avances en la prevención del ACV. Esto es así, ¿no? Sí, este viernes a las 10 de la mañana en el auditorio, que es el segundo piso del Hospital Privado de Rosario, hacemos todos los años, o sea, sistemáticamente todos los años, una jornada de actualización en neurología. Este año específicamente es la aplicación de las nuevas tecnologías a la neurología, que es un poco la inteligencia artificial y lo que va modificando, cambiando, sobre todo específicamente en el ACV, que el 29 de octubre es el Día Mundial del ACV, es el mes de la parte del cáncer de mama, hay caminatas, pero también están las caminatas del ACV, porque son patologías que lamentablemente tienen una alta probabilidad de hacer que el paciente pueda fallecer o que lo podamos tener. Hace muy poquito falleció una persona de Rosario muy querida, ¿no? De un equipo de Rosario Central. Sí. Y eso es un poco, ¿no? O sea, el ACV produce muerte. Entonces, lamentablemente, esto es así. Y este viernes lo que vamos a hacer es actualizar específicamente en un nuevo tratamiento, digamos, nuevas medicaciones que salen, que se dan de manera mucho más rápida, lo que tiene que ver cómo se aplica, cómo uno disminuye el tiempo de esto que es fundamental. Cada 1 minuto se mueren 2 millones de neuronas. Cuando tenés un accidente cerebrovascular, cada 2 minutos... Cada 1 minuto se mueren 2 millones de neuronas. Por eso hay que actuar de manera rápida. Claro, actúa con velocidades que uno tiene que dejar todo lo que está haciendo, y cualquier persona que sufrió esto y entra en un lugar que tiene un código ACV, como es en el hospital, se corre con el paciente y se corre la enfermera, se corre el médico, corren todo el resto porque entra corriendo a hacer la imagen y sale de la imagen y se hace el tratamiento de manera inmediata. Esto es porque no hay tiempo de espera. Esto tiene que ver con el concepto que cuanto más tiempo se pierde, menos posibilidad tiene la persona de quedar sin discapacidad o fallecer. Te hago una pregunta, pero es para imaginármelo. Sí. ¿Cómo van muriendo esas neuronas? Como si uno lo puede graficar como un dominó que van cayendo, se van apagando. Sí. ¿Qué es lo que sucede para que podamos imaginar esa muerte de millones de neuronas por minuto? Está buenísima la metáfora que dijiste, porque bueno. es tal cual lo que sucede. Esto que decís que se van apagando es así. O sea, la neurona es una célula que necesita comer, digamos, azúcar y oxígeno. Vos para poder hablar ahora necesitas respirar, que será el oxígeno, y sí o sí tuviste que haber comido algo, porque cuando dejamos de comer nos empezamos a apagar, ¿viste? Nos sentimos como... Y si no comemos nada, en un momento te vas a desmayar, porque necesitas sí o sí. La neurona le pasa eso, le pasa que no recibe ese oxígeno y esa azúcar, porque se tapó, se rompió, donde llega eso vendría a ser un caminito que es la arteria. O sea, la arteria es la que le lleva ese nutriente. Si vos tapás esa arteria con un coágulo o la rompés, ¿sí? No llega a eso. Entonces esa neurona se empieza a apagar, y si esa era la neurona del habla, la persona empieza a tener dificultad para hablar. Y si eso que está tapado persiste, ¿sí? Va pasando los minutos, horas, más horas, y no se destapa, termina muriendo eso y todo lo que irrigaba. Y si es una arteria grande, irriga el 80% del cerebro. Entonces, por eso las personas muchas veces fallecen. Y lo que se hace con la medicación o con un tratamiento adentro de la arteria es romper ese coágulo que está tapando. O sea, hay que sacarlo directamente. ¿Y esto que van a presentar, que van a charlar el viernes, qué avances va a traer? Bueno, primero se va a presentar una medicación nueva que está recientemente aprobada en nuestro país. En otros países latinoamericanos como Chile, Estados Unidos, Europa, se viene utilizando ya hace bastante tiempo. Acá recientemente se aprobó y va a ser una medicación que se va a hacer en corto tiempo. Se va a pasar un bolo y se va a pasar digamos, por la vena, y se terminó ahí. Digamos, no se va a necesitar otros recursos más que se usan. Eso facilita que uno lo pueda hacer rápidamente.
Y por otro lado, las nuevas tecnologías aplicadas a las imágenes de cerebro que permiten saber qué paciente se le puede aplicar esta medicación y qué paciente no, ¿sí? A la hora de elegir esos pacientes, nosotros necesitamos del recurso humano, pero también del recurso tecnológico. Entonces, en las jornadas de neurología del HPR vamos a presentar esto dentro de otros temas más que vamos a hablar. Esto que me estás diciendo puede prevenir casos y darle a las personas una calidad de vida notable, porque si podés responder al instante con una intervención que recién hacías la seña que en la arteria en el momento, ¿cómo sería eso? Sí, en realidad se pone una vía, que es no en la arteria, sino se pone en la vena. Sí. Se pone una vía y se pasa ese medicamento por la vena, no por la arteria. Por la vena. A la arteria se entra cuando ese medicamento todavía, digamos, no alcanza para romperlo porque el vaso es muy grande. Se hace ese medicamento y se va a la sala de hemodinamia para entrar por la arteria y destaparlo. De cada 10 ACV isquémicos que se producen, 8 con ese tratamiento que se da por vena lo va a destapar, pero 2 no. Entonces esos pacientes que tienen una gran arteria tapada, además de lo que pasamos por vena, vamos a necesitar entrar por la arteria. ¿Pensás que esto va a generar un cambio muy grande en la prevención de los ACV fuertes? En realidad no es la prevención, sí, esto es tratamiento. Claro, el tratamiento, o sea, digo. Esto tiene que ver con el tratamiento en agudo, el tratamiento en el momento. ¿sí? Eso. Yo creo que sí, a nivel mundial, de hecho, es un cambio de paradigma porque esta rapidez para tratar se traduce en mejor calidad de vida de la persona, en menos discapacidad. Entonces, sí, claramente yo creo que vamos a tener un nuevo paradigma de tratamiento y de mejorar la calidad de vida. Pero esto solo no se puede hacer si no hay en las instituciones, en la educación a la población, un reconocimiento del ACV. Si las personas no sabemos qué es el ACV, claro, y no vamos a buscar esa atención de manera inmediata, no se puede hacer, porque esto se tiene que hacer dentro de 4 horas y media. O sea, si uno llega tarde o no pudo reconocer estos síntomas, no sirve. Por eso, el domingo 27 de octubre, lo que vamos a hacer es la caminata de 2 kilómetros por el Día Mundial del ACV, en el cual vamos a tratar de a la población poder contarle cuáles son los síntomas, cómo reconocer el ACV y cómo tratar de que el empoderamiento sea siempre global, ¿sí? O sea la comunidad general y la comunidad médica. Esto va a ser el domingo 27 de octubre en la explanada del Museo de la Ciudad. Estamos hablando de Oroño al 2300, en el Parque Nacional, en el Parque Independencia, frente a la Rural, ¿no? Sí, en el playón del museo. En el playón del Museo de la Ciudad. De la ciudad, ahí, sí, a las 9 de la mañana. 27 de octubre, 9 de la mañana. Me parece una actividad interesantísima para ir, para entender, porque acá lo que hay que tener básicamente es conocimiento para responder ante una urgencia, ¿no? y saber detectar. Quiero cambiar rápido de tema y que me cuentes de qué se trata esta jornada que estás encarando, que se llama Mirarnos con Nuevos Ojos. A ver, eso sí, es algo... Es algo médico y no médico. Digamos. Claro, sí. Bueno. Eso es una actividad que tiene que ver con la autonomía, mirarnos con nuevos ojos o con otra mirada, tiene que ver con una actividad que vamos a desarrollar específicamente en esta semana, el sábado a las 3 de la tarde en Oliveros, sí, en el cual vamos a trabajar distintos tópicos. Este sábado vamos a trabajar la autonomía. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué tipos de autonomía existen? Y es importante que lo vamos a abordar desde el punto de vista académico, pero en eso académico va a haber actividades recreativas. ¿Por qué? Porque en realidad es importante poder entender que la autonomía, si bien hay muchos autores que la definen, lo podés estudiar en abogacía, lo podés estudiar en medicina, lo podés no haber estudiado y lo podés leer desde la sociología, la filosofía, la antropología, pero cada uno tiene su definición de autonomía. Y un poco en esto de mirarnos con nuevos ojos es que vamos a tratar de construir una definición y llevarla a la práctica. Porque lamentablemente en lo que tiene que ver con género, todavía el género desde el punto de vista femenino no tiene una autonomía en lo físico, en lo político y en lo económico.
Las 3 autonomías tienen que cumplirse. En realidad, si una se cumple y las otras 2 no, no sirven. Entonces, estadísticamente, lamentablemente, esto sucede y no es opinable. Claudia Goldin, que fue premio Nobel de Economía, ella estudió 200 años la economía de Estados Unidos y lo que mostró es que si comparamos el género masculino con el femenino, las mujeres tenemos menos ingreso económico y en el nacimiento del primer hijo hacemos lo que se llama la curva en U, cayendo sin tener autonomía económica, por eso muchas veces dice la pobreza tiene cara no de hombre, de mujer, ¿sí? Entonces cae el ingreso en el primer hijo, se va hacia abajo y se mantiene esa curva en U hasta que se puede recuperar un poquito, pero nunca jamás iguala a el ingreso permanente que tiene el género masculino. Eso es preocupante y lamentablemente es algo del cual no se habla o se opina que esas estadísticas no son, porque siempre que se hable de género no es ciencia. Digamos. Yo doy una charla de ACV y es científico. Claro, yo doy una charla de género y no es ciencia. Pero bueno, acá los datos, los datos son contundentes. Avalados por un premio Nobel, sí. Hablan por sí solos, ¿no? Y esto que decís de la imposibilidad de recuperación económica después de tener un hijo y que en muchos casos después, a los pocos años, van por el segundo. O sea, vos viste una curva, pero después viene la otra. Sí, por eso se mantiene muchas veces abajo, pero en realidad la que te determina es el nacimiento del primer hijo. Primero. Eso, Claudia Goldin lo que encontró fue eso y hablamos de estudiar 200 años, no estudió y no se entrega un premio Nobel a algo que no está muy avalado, pero podríamos hablar todo el programa de estos datos. ¿Y qué alternativas se proponen en este tipo de encuentros? Imagino para que no salgan todas re enojadas. No, mira, hay esto que vos decís es fundamental. Va a haber un botiquín de emergencia, se llama. Armamos un botiquín de emergencia con específicamente, según lo que uno quiera profundizar de la autonomía, te vas a llevar en ese botiquín recursos para poder aplicar. Si, por ejemplo, vos estás buscando más autonomía económica y querés alquilarte un departamento, por ejemplo, muchas mujeres no saben cuando se van a alquilar un departamento qué tienen que pagar, qué no, si el API lo paga el dueño, si lo paga el inquilino. Son cosas, hay mujeres profesionales, cuando digo profesionales que no saben usar un home banking, o sea, hay desconocimiento de los propios derechos que tenemos, porque en realidad siempre lo económico y lo que vendría a ser lo grande de la economía es manejada todavía por el género masculino y nosotras vamos aportando lo que podemos. Entonces, en este botiquín de emergencia la mirada va a ser justamente que según lo que uno quiera profundizar se va del encuentro y puede tener todos esos recursos para poder ir viendo, bueno, quiero ir por acá, voy a ir acá, voy a consultar este autor, este link para poder aplicarlo en la vida diaria. Es bastante pragmático, son conceptos para llevar a nuestra casa y poder aplicarlo. Para aquellas personas que están interesadas, tienen que enviar un correo a Nuestra Autonomía, pero con una sola A. Sí. Es nuestraautonomía @gmail.com. nuestraautonomía@gmail.com. Va a ser este sábado 19 de octubre de 16 a 19 en Oliveros. En Oliveros, sí. Es en Oliveros, es en un restaurante de Campo Timbó, en donde va a haber una merienda incluida y después vamos a tener unas macetas y vamos a pintar y vamos a llevarnos cada una, porque el otro día es el Día de la Madre, así que va a tener algo lúdico. Esto lo organizamos de manera conjunta con Ornella Sabatini. Ella es autora de libros y una persona que tiene muchos años y experiencia en esto, así que vamos a compartir con Ornella y con el resto de las personas que vengan este encuentro. Guada, muchas gracias y éxito para este fin de semana, y muy interesante lo que se va a debatir el viernes, no debatir, informarse este viernes en el HPR, porque va a ser un avance muy grande para justamente atender casos de ACV. Es muy interesante. Gracias. No, gracias a vos, Nacho, por favor. Nos vamos.